muy buenos días al pastor Joel Tejada, a quien Buenos días. tenemos el gusto de tenerlo aquí en esta entrega, y con el cual conversaremos tópicos de diferentes aspectos de la República Dominicana. Y vamos a empezar con el crecimiento de las iglesias cristianas en la República Dominicana, el repunte que han tenido, la masificación de las iglesias cristianas. ¿A qué se debe ese crecimiento, Joel? ¿Qué papel han jugado ustedes en su iglesia, en la denominación que ustedes, así es que se dice, denominación? Sí, denominación puede ser. Sí. Triunfadores en Cristo, Sí. Que ustedes pertenecen. Pero me gustaría que usted analizara eso. ¿A qué se debe ese crecimiento? Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos a este espacio. Para entrar inmediatamente a tu pregunta, yo creo que el crecimiento de las iglesias evangélicas en el país ha sido el resultante, aunque hay muchos sociólogos que hablan de que parte de esos resultantes de la transculturización pues viene de los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros espiritualmente creemos que ha habido un despertar de Dios en la gente está buscando nuevas opciones, la gente ha visto que el evangelio, los evangélicos, somos liberales, no estamos tan en el ostracismo quizás como otras denominaciones. Inclusive los protestantes en Europa han sido punta de lanza para el desarrollo de una especie de lucha de lo nuevo y lo viejo. Exactamente, eso así mismo es, una especie de lucha entre lo nuevo y lo viejo, como tú dices, y en lo espiritual, como yo digo, ha habido un despertar, ha habido una predicación también más abierta, más masificada, y la gente ha estado buscando lo que no encontraba en la iglesia tradicional, lo ha estado buscando y encontrando en las iglesias evangélicas, que ahora mismo rondamos como el 30% de la población de la República Dominicana. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Más o menos qué porcentaje era. Me dice que es el 30%. El 30%. Aquí en la República Dominicana hay iglesias que sobrepasan los 3.000 miembros, 4.000 miembros. Por ejemplo, Triunfadores en Cristo, la principal donde estamos, es una iglesia de 2.300 miembros. La principal es la de... Sí, la que está en la autopista Duarte, en la carretera Duarte, camino al Licey. En Santo Domingo hay iglesias grandes también. Y eso se está replicando en todas partes del la país. La población joven que accede a la iglesia evangélica es mayor, sí, el número es muy grande que la cantidad de personas. Por ejemplo, la iglesia que yo pastoreo en San Francisco de Macorís, el 60% es joven, el 60% de la población es joven. Aquí en la iglesia principal también, aproximadamente un 60% de personas que, una persona joven ya es una persona de 50 años, de 50 años para abajo. Entonces, como te dije, es una especie de buscar algo nuevo, de buscar buenas noticias, como dice el Evangelio, quiere decir buenas noticias, y la he encontrado en las iglesias evangélicas que predican la palabra del Señor, la Biblia, sin tapujos, sin ostracismo, y que predican lo que está en la palabra del Señor, que va directamente al corazón del hombre. Es menos litúrgica. El nivel de participación entre el feligrés y el pastor es más cercano. Es más cercano, es más horizontal. Exactamente, más horizontal. Los pastores son personas que te pueden hablar con propiedad, por ejemplo, del matrimonio, porque estamos casados, sufrimos lo mismo que sufre cualquier matrimonio, tenemos las mismas luchas, las mismas discusiones por la pasta dental, que por el medio, que no que la ponga por aquí, que baja la tapa de baño, sí. Tenemos la misma confrontación. Sí, que cada... Sí, eso es así. Hay pasta dental que hasta ha provocado divorcios. Han sido el detonante, sí. Al tener esa mayor sincronía con la población. Exactamente. Tenemos esa empatía, sí,
con la población, menos Con los litúrgicos problemas y más diarios. participativo con la gente en el servicio en sí, en el culto. La participación de los artistas, esa mezcla de artistas, de religión, de espiritualidad, ustedes como iglesia evangélica han sido los que más han utilizado esto. También esto le ha permitido Sí, sí. este crecimiento. Bueno, la Biblia, el libro más grande de la Biblia es un libro artístico de cantos, que es el libro de Salmos. Pero también está el libro de Cantar de los Cantares, de Salomón. Aunque el libro de Proverbios es de Proverbios, pero dentro de esos proverbios hay cantos. Entonces, la manifestación artística viene de Dios. Y la manifestación artística es una expresión del alma. Decía alguien que no canta, él no confiaba en esa persona. Entonces, los evangélicos nos gusta mucho cantar. Nos gustan mucho las manifestaciones artísticas, las presentaciones en obras de teatro y todo eso, llevando el mensaje del evangelio, atrae también a las personas. Es como un atrayente. El Espíritu Santo pone la unción, que nosotros decimos la unción a la gracia que Dios pone, y eso atrae a las personas a los pies del Señor Jesucristo. Sí, la música, como toda manifestación humana, todo depende de donde tú la... Exacto. No hay música ni buena ni mala. La gente dice, esa música es del diablo. No. Depende. Para lo que usted lo Para lo que usted, exactamente. Porque tú puedes usar una balada en honor a Satanás y un rock pesado en honor a Cristo. Sí. O sea, depende a quien tú se lo dirijas. Depende del exponente. Y también de la letra. La letra, eso es una palabra, la intención. Decía Spurgeon que Satanás miente aunque diga la verdad. Eso quiere decir que la intención vale mucho. No me importa muchas veces lo que tú me digas, sino con qué intención tú lo estás haciendo. Porque la mentira perfecta es la que tiene un 60 o 80% de verdad. Esa es la mentira perfecta. Es incómodo ese engranaje que usted está haciendo. Sí, sí. La mentira perfecta es la que tiene un 80% de verdad. De verdad. Entonces, porque la mentira... Está incómodo. La verdad, bueno, en un mundo relativo nosotros creemos en una verdad absoluta, que es Cristo Jesús. La única verdad absoluta. Después todo es relativo. Después todo es relativo. Pero en la Biblia, en la palabra del Señor está una verdad que es absoluta. Eso es lo que nosotros creemos. La participación de las iglesias cristianas en el acontecer político, social de los países, pero sobre todo en la República Dominicana, también es creciente. Ustedes se han manifestado en varias ocasiones. Cuando digo ustedes, hablo de los concilios, en algún momento he oído, en posiciones políticas claras, en posiciones sobre temas sociales, temas sobre leyes que no están de acuerdo. Pero todavía no se ha visto la primera figura de parte de las iglesias que hayan logrado unificarse en torno a una figura determinada de ustedes mismos para encaminar un proyecto determinado hacia la política, hacia lo social. Entonces, ¿qué piensa Joel de la participación de los cristianos en política, de la participación de los cristianos ya en el quehacer social de su país? Yo creo que es una visión muy personal, que los cristianos deben involucrarse en la política. Si en la iglesia pastoreamos en San Francisco de Macorís, en los comicios pasados teníamos varios candidatos dentro de la iglesia, candidatos a síndicos, diputados y a regidores. Creo que los cristianos evangélicos deben preocuparse porque es también preocuparse por la comunidad, por preocuparse por el país, por el bien común. Sin embargo, creo que los pastores, eso es mi opinión personal, debemos denunciar, ¿verdad?, lo que está mal, trabajar por la comunidad, pero no involucrarnos en la política de manera partidaria. Porque entonces nos desenfocaríamos de lo que el Señor nos ha llamado. La labor pastoral. La labor pastoral.
Eso se lo podemos dejar a los laicos, a los miembros, que lo asuman, inclusive nosotros lo incentivamos. Cada pastor tiene una preferencia. Muy difícil que sea una persona neutral, muy difícil. Podemos ser objetivos, pero no imparciales. Muy difícil. Siempre tenemos una opinión. Sin embargo, en la política partidista, los pastores no creo que debamos involucrarnos. Ahora, quizás por eso, y creo que ese es el pensamiento general de la mayoría de la iglesia, quizás por eso es que no ha habido una figura, exactamente. Por eso es que no ha habido. Y los que han intentado hacerlo no han recibido gran apoyo. No han recibido gran apoyo de parte del pueblo. Porque al preocuparse tanto de la vida partidaria, descuidan la iglesia. Exactamente. Porque creemos que la iglesia y el Estado son cosas aparte, separadas. Es más, inclusive nosotros son parte de un todo que es el país. Exactamente, parte de un todo. Exactamente. La iglesia y el Estado tienen que estar separadas. Que si nos vamos a la historia, una cosa que le hizo mucho mal a la iglesia fue cuando se unió al Estado. E inclusive cuando el rey era el líder de la iglesia. Era el que ponía y quitaba obispos, era el que ponía y quitaba líderes de la iglesia, y eso hizo mucho daño. No había un equilibrio. Inclusive en Inglaterra, el jefe de la iglesia anglicana es la reina. Todavía. Entonces, no hay un equilibrio. Muchas veces se venden los principios de uno para el otro. Exactamente, se venden los principios por favoritismo político. Entonces nosotros creemos en la separación del Estado y de la iglesia. Hubo elecciones en la República Dominicana, hay un nuevo presidente, el licenciado Luis Abinader Corona. ¿Qué piensa Joel como cristiano, como evangélico, de estos días de gobierno de Luis, y qué le augura al país? ¿O qué espera para el país? Bueno, el presidente actual, Luis Rodolfo Abinader Corona, recibió el país en una situación que ningún otro presidente la ha recibido en la historia. Una pandemia que está golpeando a todo el mundo. Y según los analistas, lo peor todavía no ha llegado. Nosotros, como cristianos, debemos orar por él y para que el Señor le dé sabiduría, le dé entendimiento, y todos debemos apostar a que salga bien este gobierno, que este sea un gobierno bueno, porque todos somos favorecidos como dominicanos. Es muy difícil la situación, volví y repito, en la que el presidente está asumiendo la dirección del Estado y tiene que pedir la sabiduría del cielo y la unidad de todo el pueblo dominicano, la unidad de su propio partido, que lo ayuden, que lo entiendan, que los compañeros que están, los compañeros del partido, ¿verdad?, que están procurando los empleos que se aguanten. Que pueden entrar al paso. Exacto, pueden entrar al paso, todavía está ahí enero, todavía está febrero y agosto del año que viene. Que entiendan que el país está en una situación muy, pero muy difícil y que todos debemos apoyar las ejecutorias, siempre y cuando sean en verdad las correctas, apoyar las ejecutorias de este gobierno. Debemos orar mucho por el país. En ese mismo sentido, Joel, al tú ser pastor, recoges muchos sentires, como individuales, sociales, de toda índole, porque usted tiene que escuchar todo lo que llevan sus feligreses. ¿Qué tú sientes de la mayoría de los feligreses con respecto al futuro de nuestro país? ¿Qué tú has podido recoger en ese sentido? ¿Qué espera Joel Tejada del futuro de nuestro país? ¿Qué podemos hacer desde todos los ámbitos que pertenecemos, desde la iglesia, desde los medios? ¿Qué podemos hacer por nuestro país en medio de esta situación? Bueno, el sentimiento que hemos recogido de las personas, la mayoría, aunque confiamos en el Señor, ¿verdad?, porque somos personas de fe,
y le hablamos a la gente de fe, hay mucha incertidumbre. Todavía no se sabe. Hay muchas expectativas del actual gobierno. Pero todavía está esa incertidumbre. Nosotros, como te dije anteriormente, lo que tenemos es que orar al Señor, pedirle al Señor que le dé sabiduría a este gobierno y echar para adelante, porque todavía nos esperan días difíciles. Estaba escuchando que en enero ya no va a estar el programa fácil, que eso ha ayudado a muchas personas a sostenerse, que no sientan el verdadero golpe de la crisis, porque todavía están recibiendo del gobierno parte del sustento. Una parte el gobierno, otra parte la pone el empleador, pero cuando ya desaparezca todo eso, cuando en enero ya no hayan esos programas que hasta ahora están, la crisis va a tocar duro las puertas de nuestra nación. Y tenemos que estar preparados, orarle al Señor para que Dios tenga misericordia de nosotros, que tenga piedad de nosotros, que nos ayude a salir adelante. Creemos que este es un pueblo laborioso, que hemos salido de cuestiones difíciles en toda nuestra historia y que esta es una amenaza que debemos sobrepasar. Es una piedra en el camino que debemos sobrepasar todos unidos, creyendo en el país, sobre todo creyendo en el Señor. La palabra de Dios dice que si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia, que si Dios no es el que construye, en vano trabajan los que edifican. Así que nuestra confianza debe ser en el Señor. Ahora debemos trabajar, porque una de las partes de la fe no es decir, yo tengo fe que Dios me va a dar un trabajo y te quedas en tu casa acostado. Nunca te va a llegar. Dios mismo va a decir, te tenía uno, pero déjame dárselo a este que está. Se lo voy a dar. Se lo voy a dar a uno que salió a buscar el trabajo, que regó el currículum. Hablando, oye, escuchándote hablar, me viene a la mente el pasaje bíblico de José, las 7 vacas gordas y las 7 flacas. Las 7 flacas. Y digo que me viene a la mente por el hecho de que aún la crisis no ha arreciado económicamente como va a ser a partir del año entrante. Y que entonces, como actores sociales, el rol que pudieran jugar las iglesias, el mismo Estado, que siento que no lo ha hecho, es concientizar a la población de lo que viene y qué hacer para amortiguar esa crisis que pudiera venir. Cómo manejarnos en crisis, el papel que podrían jugar las mismas iglesias, no solamente la evangélica, sino también la misma católica, que tiene muchos feligreses. En ese sentido pudiera ser bastante... Sí, un apoyo para el gobierno, el Estado. La iglesia siempre le propone a sus miembros que sean personas proactivas, que Dios no bendice a los vagos, sino a los que trabajan. Además, el apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. En otras palabras, está diciendo que no trabaja, que se muera. Eso es incentivando a la gente a que debe trabajar. La fe sin obra es una fe muerta. Y el emprendurismo ahora va a ser muy determinante para sobrevivir. La crisis han enseñado siempre que hay algo más que se puede hacer, que se puede ser creativo. Y interesante, lo que más nos mueve a ser creativos son las crisis. Sí. A sacar de abajo. El tocar fondo muchas veces es lo que nos da el impulso para subir para arriba. Y permite brillar el diamante en bruto que todo el mundo lleva dentro. Lleva dentro, así mismo es. Porque la gente cree, no, que fulano, no, todo el mundo tiene un diamante. Hay algunos que lo pulen y otros que lo dejan. Lo dejan intacto. Y su luz va apagándose. Exactamente. Entonces, triunfadores en Cristo. ¿Desde qué tiempo estás en esa iglesia? ¿Qué papel has desempeñado? La proyección de esa iglesia, ¿cuál es? Amén. Triunfador en Cristo, nuestro pastor principal, quien es mi padre espiritual, se llama Elvis Rosa.
inició esa iglesia en el 2008. Perdón, en el 2008 fue que yo entré. En el 2006. Hace ya 15 años, ¿verdad? En el 2006 ha sido una de las iglesias de mayor crecimiento en la región. Porque con apenas 15 años, llegar a 2.300, 2.500 miembros y como 6 iglesias hijas, ha sido extraordinario. Es como le digo Nicodemo a Jesús: nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, yo entro, pues mi hermana fue de las fundadoras. Mi hermana empezó la iglesia en el 2006. Yo no conocía la iglesia en un viaje que doy a Estados Unidos, porque ella se muda a Estados Unidos. Ahí conversamos en una situación que estaba un poquito difícil en mi vida. Conversamos y me refiero a la iglesia y conozco al pastor. Como 2 años después se abre una iglesia en Moca. No había quien dirigiera lo que llamamos la alabanza y la adoración. Estaba empezando, nadie quería ir. Porque a todos les gusta, ¿verdad?, el escenario grande. Sí. Empezar es duro. Empezar es duro. Es difícil. Yo dije, no, pues está bien, el pastor habló conmigo. Y yo, no, pues vamos, arrancamos. El pastor que inició, por cuestiones de salud, tuvo que renunciar. No había más nadie. El pastor dijo, bueno, Joel, el único que está eres tú. Dale para allá. Y ahí duramos 5 años pastoreando en Moca. Hasta que, ¿verdad?, colocamos a la persona que está ahora, el doctor Héctor Vázquez, que era uno de los ateos más furiosos de la ciudad. Sin embargo, el Señor lo alcanzó con su misericordia y es pastor. Tú sabes que, si mal no recuerdo, cuando esa iglesia nació en La Belén. Nació en Plaza Alejo, frente a la Ucamaima, y duró como 2 años. Y luego nos mudamos a La Belén, al cine Lama. Por ahí vive la familia de mis abuelos, son de ahí. Pero a mí me llamaba la atención los días que tenían culto, que siempre tenían personas uniformadas en la calle tratando de evitar que no chocaran un vehículo, cruzar las personas, porque se aglomeraron muchos carros. Ahí en la Belén. Muchos todavía le llaman la iglesia del tapón. Sí, cuando salen. Sí, porque también ahí frente a Bellón también. Pero me llamó la atención ese equipo de orden, de organización que tenían en cada vez que había un culto. Y me llamaba. Tengo algunos amigos que también han visitado allá, muchos te conocen. Me habían hablado de ti sin saber que te conocía. Sí. Leida me dice que tú, se llama Leida Canario, una de mis amigas, y me dice un día que estábamos hablando, yo conozco yo a él. No, pero ese es mi pastor. Sí. Y bastante llamativa. Pero eso me llamó mucho la atención de ellos, y que también la utilización de las canciones para... Sí. Eso me impactó a mí también la primera vez que yo fui en Plaza Alejo, el orden. ¿Sabes? Porque las iglesias evangélicas muchas veces, y más yo que vengo de la rama pentecostal, son un poquito desorganizados, improvisados. Sin embargo, aquí vi un orden extraordinario desde que tú entras, desde el parqueo. Y eso me impactó. Y fue una gran motivación de Dios para mi vida y de gran enseñanza. Dios nos ha enseñado eso, el orden, porque creemos que Dios no bendice el desorden, sino que Dios bendice el orden. Inclusive Dios no bendijo la tierra, no bendijo al mundo sin primero ponerlo en orden. En Génesis 1, primero Dios puso cada cosa en su lugar y dijo, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Porque Dios no bendice el desorden. Es así. Oye, finalmente, un mensaje a tus feligreses, un mensaje a los dominicanos, a partir de todo lo que hemos hablado, un mensaje que pueda englobar ese sentir y poner a la gente en atención a lo que tenemos enfrente. Siempre con Dios dentro de ese mensaje. Amén. Mi mensaje,
o el mensaje que siempre tratamos de llevar son mensajes de esperanzas, mensajes de fe, que debemos creer al Señor, creer a sus promesas, trabajar y movernos en esa dimensión de fe, en esa dimensión de promesa, creyéndole a Dios, creyendo que lo mejor está por venir, que lo difícil de ahora solamente es un escalón para la gloria venidera. Como dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y siempre creemos que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo mejor está por venir, pero tenemos que poner toda nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nada que decir, terminamos aquí. Gracias. Muchas gracias a usted. En otra ocasión te daría la mano, pero hay que guardar el No, pensamiento. pues dame el puño. Amén. Gracias. Gracias a ti.